Bienvenidos al Congreso Virtual Sana tu Ansiedad. Mi nombre es Silvia Chediek, soy psicóloga clínica especializada en terapia cognitivo-conductual y sistémica, neuropsicoeducadora y coach de vida. Y estoy feliz de compartir este espacio con los ponentes y los participantes a este maravilloso evento. Felicito a los organizadores por proponer una temática tan importante como es la ansiedad, que hoy en día ya considerada una pandemia del siglo XXI, incluso superando la depresión en áreas de enfermedades mentales. Y me siento muy honrada de compartir este espacio con profesionales y ponencias de excelencia y de tan alto nivel. Quiero recordarles, eso sí, antes de empezar, aquí debajo pueden hacer clic y adquirir el pase premium, que es un tesoro de acceso ilimitado y vitalicio a todas las ponencias de este congreso, incluido el taller gratuito del día 26. No se lo pierdan, es una gran oportunidad. Y como el tiempo es tirano y no es mucho para abordar una temática muy amplia, les paso a contar el temario y la guía temática que abordaré en estos minutos que nos convocan para no dispersarme y cubrir los temas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, ¿cuál es el temario de la ponencia Vínculos tóxicos y ansiedad que voy a desarrollar aquí con ustedes? Algunos temas serán estos. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la ansiedad? ¿A qué llamamos vínculos tóxicos? ¿Por qué generan estrés, ansiedad y desequilibrios emocionales? ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué rasgos y personalidades describen a una persona tóxica? ¿Cuáles son los vínculos de mayor toxicidad? ¿Cómo caemos en un vínculo tóxico y nos quedamos allí? ¿Qué podemos hacer para evitarlo y qué herramientas podemos utilizar al respecto? Voy a desarrollar el método CAPA para pasar del sufrimiento a la paz y voy a mencionar algunos otros recursos terapéuticos que podemos utilizar para lograr salir de estos vínculos disfuncionales que realmente nos hacen sufrir. Para hablar de ansiedad y comprender con mayor claridad qué es, primero debemos hablar del miedo, ya que es la emoción troncal de la ansiedad. Entonces, ¿qué es el miedo? Es una emoción innata pro supervivencia, constitutiva e inherente a la condición humana. Es una respuesta fisiológica adaptativa de preservación de todo organismo vivo ante una amenaza o peligro. Y resultó ser un mecanismo muy eficaz para mantenernos vivos, que nos permitió garantizar la supervivencia y evolucionar como especie. El miedo es la emoción troncal de la ansiedad, por lo tanto es el verdadero protagonista de la activación ansiosa. Esta amenaza percibida puede ser real, como cuando la situación de peligro o amenaza percibida por el individuo es coherente con lo que está sucediendo, o imaginaria, cuando solo está sucediendo en su mente a través de una inundación de pensamientos catastróficos y temerarios. Pero como el cerebro es literal, sea cual fuera el caso, el sistema de alerta y protección se activará de todas formas, liberando adrenalina y cortisol, que son hormonas del estrés, para prepararse frente al peligro inminente. Cuando esta activación es permanente, como es en los estados de ansiedad patológicos, los niveles de cortisol son elevados, poniendo en riesgo la salud del individuo, ya que afectan negativamente todos los sistemas de su organismo. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es una reacción fisiológica que involucra aspectos cognitivos, afectivos, fisiológicos y comportamentales, y depende de la interpretación valorativa y la capacidad de respuesta que cree tener el individuo frente a una situación que percibe como amenazante y peligrosa. Como dijimos, su emoción básica es el miedo y genera un estado de alerta e hipervigilancia que, sostenida en el tiempo, produce mucho malestar. Y cuando este miedo se convierte en una preocupación excesiva y permanente acerca de un futuro catastrófico que el individuo siente que no puede controlar, se convierte en un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad anticipatoria vive en la interpretación y el relato que el individuo se cuenta acerca de una situación que percibe y cree amenazante o peligrosa y que no está seguro de tener recursos para enfrentarla. Esto provoca una activación fisiológica donde todo el organismo se prepara para la defensa, activando el sistema nervioso autónomo simpático en sus respuestas de ataque, huida, sumisión y parálisis. ¿Y cómo se relaciona esto con los vínculos tóxicos? Veamos entonces a qué llamamos un vínculo tóxico.
Es un vínculo disfuncional donde se repiten constantemente patrones de refuerzo negativos en contextos de tensión permanente. Están basados en el miedo y sostenidos a través de la activación del modo supervivencia y defensa del organismo, donde el estrés y la ansiedad son moneda de intercambio corriente, provocando la reactividad defensiva del ego. La comunicación parte de la reactividad entonces, y las agresiones, el egoísmo, la manipulación, el control, el abuso, la mentira, los celos, el chantaje emocional, la culpa y el sentido de obligación. Hay desvalorización, falta de respeto, de sensibilidad, de honestidad, de sinceridad, invalidación, descalificación, atropello, ausencia y transgresión de límites, humillaciones, burlas, infidelidades. Como vemos, son vínculos que están en tensión, conflicto y confrontación permanentes y una comunicación pasivo-agresiva que desgasta y deteriora a los participantes. Entonces, hablando de los participantes, nos podríamos preguntar ¿a qué llamamos una persona tóxica? Una persona que quita más de lo que da. Y si da es porque tiene algún interés o conveniencia para recibir algo a cambio. Son por lo general personas interesadas que saben cómo usar la manipulación para lograr ser complacidas sin importarles el costo que la otra persona pague para hacerlo. Pueden ser personas muy insensibles, con poca o ninguna empatía, que juegan a ser víctimas o victimarios según la ocasión. Son personas que a través de su decir y de su hacer hacen daño y no miden las consecuencias de ese daño que producen y generan contextos donde prima todo tipo de maltrato psicológico, emocional, incluso físico. Ahora veamos por qué genera estados de estrés, ansiedad y desequilibrio emocional estar en un vínculo o en contexto tóxico. Porque son personas y o contextos donde está presente el miedo, el estado de alerta, el modo supervivencia, la hipervigilancia, la reactividad permanente, generando estados de estrés, ansiedad y desequilibrio emocional constante. Las personas tóxicas pueden ser grandes provocadoras que buscan desestabilizar emocionalmente a los que caen ingenuamente en sus redes, como en los vínculos psicopáticos narcisistas y también en aquellos donde sus integrantes usan patrones de vinculación tóxicos como medios de comunicación disfuncional, aunque les sean familiares, que generan estrés, ansiedad, preocupación e inquietud mental constante. Y convengamos que donde hay miedo no hay amor, porque donde hay abuso, donde hay maltrato, donde hay manipulación, no hay amor. Hay miedo, inseguridad y preocupación constante. Si estamos en modo supervivencia, viviendo a la defensiva, por miedo, atacando o siendo atacados, sometiéndonos o paralizándonos por los niveles de agresión extrema que vivimos, claramente no puede coexistir el amor, la creatividad, la empatía, la generosidad, la cooperación, la compasión, la solidaridad, el respeto, la valoración y el cuidado. Entonces, ¿qué consecuencias sufrimos alrededor de personas y contextos tóxicos? La toxicidad altera, tensiona, estresa y enferma. Los contextos tóxicos de cualquier tipo, ya sea de pareja, familiares, laborales o sociales, son detrimentales para la salud psíquica, emocional y física del individuo y deben ser evitados manteniendo la mayor distancia posible. Sin embargo, sería muy útil también, en este caso, hacer un trabajo de introspección para preguntarnos cuáles son las razones por las que nos sentimos atraídos o atraídas a este tipo de contextos y personas y por qué permanecemos allí. Esto puede ser un viaje de exploración y autoconocimiento muy interesante a los vínculos de tu infancia y tal vez encuentres que hubo patrones tóxicos que a lo largo de tu crianza normalizaste y hoy te son familiares. Incluso evaluar si inconscientemente estás aportando a la toxicidad presente. Por eso el autoconocimiento es crucial en la comprensión de los vínculos interpersonales. Te invito a que explores y descubras aquello que aún pertenece oculto de tu pasado. Sin embargo, se hace presente en cada uno de tus vínculos actuales y te lleva a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Veamos ahora cuáles son los rasgos de las personalidades tóxicas. Primero, digamos que un vínculo puede tornarse tóxico por la toxicidad de uno de los integrantes o por ambos.
quienes por sus historias personales están habituales a crear y o a vivir en entornos hostiles y no toleran demasiado tiempo de calma y armonía, provocando nuevos momentos de conflicto y hostilidad. Hay diferentes tipos de personas tóxicas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos los egoístas, y aclaro que voy a usar el género masculino en cada ejemplo, pero no excluye para nada al género femenino. Entonces, hablamos de los egoístas, que buscan atención constante y necesitan ser el centro de atención permanente y carecen de empatía por las necesidades ajenas, centrándose solamente en las propias. Los negativos y amargados, que son personas quejosas y pesimistas, que solo ven el lado oscuro de todo, no pueden ver nada bueno en nada ni en nadie y no creen que nada bueno les pueda pasar. Los envidiosos, que son personas que les molesta y subestiman y rechazan el éxito ajeno, criticando, menospreciando y a todas las personas que consideran superiores por lo que son o por lo que tienen. Los victimosos, que instalados en su rol de víctimas se ponen en situaciones de damnificados permanentes, abusando de la empatía ajena y evadiendo responsabilidades propias. La culpa de sus miserias la tienen los demás y están esperando que alguien o algo les arregle la vida. Los juzgadores y los críticos, que son opinólogos que les encanta criticar a todos y a todo, viven obsesionados buscando errores ajenos y tienden a hablar mal de todo el mundo, a menudo haciendo comentarios incisivos y muy hirientes. Los conflictivos, que provocan constantemente situaciones de conflicto, generando entornos tensos y muy incómodos. Los manipuladores, cuyo objetivo es lograr ser complacidos sin medir o importarles el costo que la otra parte pague para hacerlo. Utilizan la culpa y el sentido de obligación con mucha astucia y usan la información que tienen para influir, controlar, ensalzar o desprestigiar a los demás según su conveniencia. Los dependientes, que debido a sus carencias afectivas se apoyan excesivamente en otras personas, creando relaciones de dependencia y apego patológico, con tanto miedo a ser abandonados que, como toda profecía autocumplida, es lo que terminan logrando. Los celosos patológicos son personas desconfiadas que pueden asfixiar a los demás, dudando de su lealtad y creando situaciones de desconfianza que distan de tener fundamento alguno o coherencia con la realidad. Los controladores, que necesitan saber cada paso que da la otra persona, exigen información constante, son inquisitivos y están en alerta permanente controlando todo. Los mentirosos e infieles, que son personas que viven una realidad oculta y paralela y juegan a las escondidas evitando ser descubiertos, sin considerar el daño que ocasionarían si son descubiertos. Los agresivos, descalificadores, que son personas que tienen una lengua muy afilada y no miden el daño que ocasionan, lesionando la autoestima y la dignidad de la otra persona. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son los vínculos con niveles de mayor toxicidad? Aquellos que involucran psicópatas y narcisistas, donde los extremos del abuso son elevadísimos. En ambos casos, la toxicidad y la tensión de un contexto hostil aumentan mucho la ansiedad y el estrés de aquella parte del vínculo que cayó en las redes de estos depredadores. Esas personas viven en estado de alerta e hipervigilancia permanente, donde sus niveles de ansiedad y estrés escalan estrepitosamente hasta que aprenden a vivir como en un campo minado, con la incertidumbre permanente de cuándo será que pisarán la próxima bomba. Los psicópatas y narcisistas no son lo mismo, pero comparten muchas características similares y devastadoras para el ser humano que cayó en su trampa, como la falta de empatía, el egoísmo, el abuso, manipulación, engaño y cosificación, entre muchas otras. Sin embargo, lo que genera mayor deterioro por la otra parte es el psicópata, porque sus estrategias de cosificación son gravemente destructivas y su insensibilidad y falta de corazón hacen mucho daño psíquica, emocional y físicamente hablando. ¿Y cómo es que caemos en un vínculo tóxico y nos quedamos allí? Las razones pueden ser varias y por lo general no son tan evidentes, ya que hemos visto cantidad de mujeres y hombres con gran personalidad, exitosos en su trabajo, con gran resolución y capacidad de toma de decisiones, que cuesta comprender que se encuentren atrapados en un vínculo de maltrato y abuso.
Sin embargo, es mucho más común de lo que imaginamos. Esas mismas personas que parecieran que se llevan el mundo por delante tienen un aspecto interior infantil e inmaduro que aún no han sanado. Hay un niño o una niña lastimada que los habita, que aún sigue sintiendo el dolor de traumas de la infancia no resueltos con su padre, madre o cuidador, donde las carencias y o negligencias afectivas, la falta de cuidado, atención y afecto generaron heridas que esas personas aún cargan y aún no han sanado y los trasladan a sus vínculos actuales replicando los mismos modelos que aprendieron. Inconscientemente suelen vincularse con personas donde hay falta de afecto, atención y cuidado. Y esto les es familiar porque es lo que vivieron en su infancia y en muchos casos terminan normalizando estos tipos de malos tratos y abusos. Por lo tanto, como vemos, es que hay personas que caen en las redes de un bombardeo de amor de un psicópata y un narcisista, y aunque le puede pasar a cualquiera, porque estos son maestros del engaño y al principio son difíciles distinguirlos, una persona con una autoestima saludable y sin necesidades y carencias afectivas importantes sale de ahí rápidamente. El problema radica en quedarse allí y no hacer caso de las banderas rojas que ya aparecen desde el principio. Es donde aparece esa familiaridad con patrones de vinculación, de patrones de la infancia que tienden a normalizar situaciones que no lo son. Se quedan esperando que alguna vez la persona cambie, incluso que vuelva a ser quien fue al principio, sin darse cuenta que en el caso de los psicópatas y narcisistas esa persona nunca existió, por lo tanto jamás volverá. Quedarse en contextos tóxicos aumenta notoriamente la tensión, el estrés, la ansiedad de todos los integrantes y la incomodidad del vínculo cada vez es más notoria. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en vínculos tóxicos? Ante todo, ser conscientes que estamos en uno o que tenemos la tendencia de vincularnos con personas tóxicas, ya que la comprensión de lo que ocurre y el autorregistro del malestar que sentimos nos permitirá actuar camino a la sanación. Hay veces que solo no se puede y necesitamos pedir apoyo profesional para obtener claridad y ver la toxicidad del sistema desde otra perspectiva. Sanar a nuestro niño o niña interior lastimado es fundamental y hacer nuestro viaje de autoconocimiento para sanar las heridas de un pasado que aún está presente nos va a permitir reconstruir nuestra autoestima para volver a pararnos en nuestra dignidad. Para realizar este viaje con mis consultantes y para ayudar a mis pacientes a iniciar su viaje de autoconocimiento y sanación, yo utilizo un método que he desarrollado y he llamado el método CAPA, cuyas siglas veremos en unos instantes. ¿Qué es entonces el método CAPA? Un método para pasar del sufrimiento a la paz. Analicemos el significado de sus siglas. La sed de comprender que toda experiencia es parte de nuestro guión de vida y nos conduce hacia la manifestación del propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, en lugar de resistirla o sentirnos víctimas de nuestras circunstancias, mejor escuchar su mensaje y aprender de ellas. La A de aceptar que lo que ocurre es apropiado para nuestro camino de aprendizaje y evolución, más allá de que nos guste o no, recordando que, como dice el refrán, lo que pasa conviene, y aunque no lo podamos entender, mientras está sucediendo, es importante aceptarlo en lugar de resistirlo, porque lo que resistes persiste. La P de perdonar, que es vital si no deseamos seguir atrapados en resentimiento, en la culpa y la victimización. Y sobre todo perdonarnos por sentirnos culpables y merecedores del maltrato recibido. La A de agradecer las bendiciones que la vida nos regala a cada instante, lo cual nos permite respirar paz y amor, mientras vivimos el presente como un regalo, el pasado como un recuerdo y el futuro como un misterio por descubrir. Y la A de avanzar, habiendo soltado los grilletes de un pasado que no nos permitía ver el mundo de posibilidades que está frente a nosotros. Y luego de haber terminado el viaje de exploración, comprendiendo, aceptando, perdonando y agradeciendo, ahora es tiempo de avanzar, porque la vida nos está esperando. Y ahora veamos qué otros recursos terapéuticos podríamos utilizar. Como ya hice mención, el proceso terapéutico con un o una profesional entrenado, que nos acompañe a hacer nuestro viaje es de gran ayuda para salir de estos vínculos tóxicos. El autoconocimiento es muy importante. Iniciar un viaje interior de exploración y descubrimiento de la propia identidad, deseos, objetivos, descubriendo nuestros dones y talentos personales, nos va a permitir saber quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestro propósito y nuestra misión en la vida. Es recién entonces, cuando encontramos el para qué, que nos es más fácil encontrar
nuestro cómo. Otro punto importante es aprender a gestionar y regular nuestras emociones apropiadamente, reconociendo y transformando la reactividad y la victimización en respuestas elegidas y conscientes por el protagonista de nuestra vida que hemos decidido ser. Fortalecer nuestra autoestima generando amor propio, mejorando nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, aprendiendo a valorarnos, sabiéndonos merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para nosotros, es la diferencia entre la salud y la enfermedad. Aprender a mejorar nuestras habilidades de asertividad y límites saludables es fundamental para evitar el abuso de personas que no respetan y transgreden los límites personales de los demás. El autocuidado, la priorización, la autonomía y la independencia económica son también parte fundamental para evitar relacionarnos desde la toxicidad de vínculos dependientes y esclavizantes. Poner el foco en el cuidado físico, la alimentación saludable, los tiempos de descanso, la sociabilización y aprender a construir un espacio personal sagrado y seguro para leer, meditar o simplemente para disfrutar de nuestra propia compañía. Esto reforzará nuestro mundo interior y la conexión con nosotros mismos, porque después de todo, cuando aprendemos que somos la mejor opción que tenemos y nuestra mejor compañía, aprendimos a disfrutarnos, a estar con nosotros mismos, a alejarnos de los sentimientos de vacío y soledad, recién entonces evitaremos caer en vínculos tóxicos desde nuestras carencias y necesidades y habremos aprendido a poder elegir estar con alguien en lugar de necesitar su presencia en nuestra vida, lo cual nos generará dependencia y apego patológico, activando el miedo, el estrés y la ansiedad para no perder aquello que consideramos vital para existir. Cuando fortalecemos nuestra autoestima y rescatamos a nuestra niña o niña interior del exilio, habremos aprendido a maternarlo o a maternarla, cubriendo sus carencias afectivas. Entonces reconocemos lo que valemos y nos sentimos suficientes y capaces de ser quienes somos. Dejamos de vincularnos desde un apego inseguro, ansioso o evitativo que nos genera dependencia y apego patológico o la dificultad de vincularnos saludablemente. Y ya no tenemos necesidad de mendigar o comprar afecto, reconocimiento, aprobación, ni tampoco aceptación de nadie, porque aprendimos a valorarnos, a amarnos y a respetarnos. Entonces dejamos de ser carnada fácil para personas tóxicas porque ya no nos encuentran atractivos para invitarnos a jugar. Dejamos de vivir en el modo supervivencia, abrumados por el miedo, el estrés y la preocupación, para finalmente encontrar paz y disfrutar de la vida en un modo creatividad y expansión. Y entonces no solo pasamos a ser una persona vitamina, como dice la doctora Marian Estapé, sino que atraemos a nuestra vida a personas vitamina que vibren en nuestra misma frecuencia. ¿A qué llamamos personas vitamina? A aquellas personas que cuando estamos en su presencia hay equilibrio y armonía en el ambiente. Promueven el bienestar psicológico y emocional y siempre se muestran satisfechas con su vida. No se quejan ni se victimizan, sino que accionan siendo protagonistas y responsables de su vida y de sus decisiones y no víctimas de sus circunstancias. No son externalizadoras, es decir, que no van culpando al mundo por todo lo malo que les pasa, sino que comprenden que son parte de un todo y que cada uno es responsable por lo que le toca. Generalmente son parte de la solución de los problemas en lugar de ser el problema. Son optimistas, agradecidas, tienen buen ánimo y buen humor, son respetuosas, amables, confiables, compasivas y se expresan constantemente desde la bondad de su corazón. Estas son personas que no promueven la activación del miedo y la reactividad del ego, muy por el contrario, son una compañía muy agradable que cuando se alejan dejan una sensación de que algo bueno acaba de suceder en nuestra vida. Y antes de despedirme, quiero leer algunas afirmaciones del test de autoevaluación que les voy a dejar como regalito, como bono en esta ponencia. Es un test que ustedes van a poder chequear si les es familiar algunas o muchas de estas afirmaciones. Estas afirmaciones tienen alto grado de toxicidad en términos generales y si les son familiares o creen que las viven en el presente, tuvieron vínculos que tenían que ver con esto o tienen la tendencia de caer en vínculos de este formato, es bueno que pidan ayuda profesional para salir de esta tendencia a caer en vínculos y relaciones tóxicas. Vamos a escuchar algunas. Cada vez que salgo con amigas, controla con quién salgo, a dónde voy y cómo y cuándo vuelvo.
Cada vez que quedo en visitar a mi familia o amigos, se fastidia y pone excusas para impedírmelo. Critica mi forma de vestir y siempre me controla para aprobar o desaprobar lo que me pongo. Siento que sin mi pareja estoy incompleta, no puedo estar sin él y me desespera estar sola. Cuando peleamos, las agresiones escalan y nos insultamos y gritamos mucho. Cada vez que me hace un favor me lo cobra para que de alguna manera yo se lo compense luego. Cuando llega de mal humor del trabajo, se descarga conmigo o con los niños. Me compara con otras parejas de su pasado y siempre salgo perdiendo en la comparación. Parece que nada de lo que hago es suficiente y me critica por todo. Cuando estamos en público me descalifica y me ningunea y me hace callar cuando quiero hablar. Cuando sale con sus amigos me pongo fatal y lo llamo varias veces para controlar dónde está. Reviso su celular cuando duerme porque no confío en él y creo que me engaña. Le descubrí varias mentiras y muchos engaños, pero lo perdono porque me promete no volver a hacerlo. A veces, cuando toma de más, se vuelve agresivo y me golpea, pero después se arrepiente y me dice cuánto me ama, prometiéndome que no lo volverá a hacer, y yo le creo. Cada vez que propongo algún proyecto nuevo, me desanima y me dice que no lo voy a lograr. Suele controlar mis redes sociales y me obliga a bloquear cualquier comentario que le molesta. Cuando discutimos, siempre tengo que ceder porque ella siempre quiere tener la razón. Cuando lo contradigo o no hago lo que él quiere, me deja de hablar por días y yo me desespero. Me encuentro muchas veces ocultándole lo que hago porque sé que será un conflicto en puerta. Me controla los gastos y muchas veces me hace rogarle para darme dinero para pagar los gastos de la casa y los niños. Me manipula y me chantajea emocionalmente amenazándome que si no hago lo que quiere o no cambio como él espera que lo haga, me va a abandonar y yo me desespero y termino cediendo. Me amenaza con lastimarme a mí o a mis hijos cada vez que hablo de divorcio o de separación. Dejé de contarle mis problemas a amigos o familiares porque sé que si se entera, monta en cólera. Cada vez me alejo más de mis amigos y familiares porque sé que no le gusta que los vea y se fastidia cuando lo hago. Está celoso de mis amigas y cuando hago programas con ellas se pone agresivo y me deja de hablar o me amenaza con irse. Jamás celebra mis logros o me felicita por algo bueno que hice. Más bien, siempre me critica y me descalifica. Suele burlarse o invalidar mis ideas y siempre cree que las suyas son mejores. Me dice que yo nací para limpiar y ordenar la casa porque no sirvo para otra cosa. Me invalida frente a los niños y me desautoriza siempre. Siento que tengo relaciones sexuales solo por complacerlo, aunque no tenga ganas. Cada vez me siento más insegura y menos atractiva, ya que él mira a todas las mujeres bonitas en la calle y me compara con ellas, donde siempre yo salgo perdiendo. Me siento atrapada y no sé cómo salir, pero no puedo pedir ayuda porque él controla la economía y no me da plata para pagar. Y si algo de todo esto resuena con vos, te es familiar, conoces a alguien que está atravesando por una situación tóxica como esta, mi indicación terapéutica es que busquen ayuda profesional. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un entorno de alta toxicidad porque nos es familiar y conocido. Normalizamos situaciones donde creemos que no merecemos nada mejor, pero no es así. No necesitas vivir intoxicada o intoxicado por el estrés, la ansiedad, la preocupación, la inquietud mental que genera la liberación de cortisol, que mantenida en altas dosis es tóxico para tu salud. Nadie debería permanecer en un lugar o con una persona donde el abuso, el maltrato, el control, la manipulación, las agresiones y todo eso son la moneda de intercambio corriente. No lo mereces vos y no lo merece nadie. Y así hemos llegado al final y espero haber sido una persona vitamina en tu vida y me despido deseando dejarte con la sensación y el recuerdo de que algo bueno acaba de pasar en tu vida. Solo me resta decirles a todos gracias. Gracias por compartir conmigo este espacio. Lo disfruté inmensamente y espero que ustedes también. No se olviden que aquí debajo está el botón donde pueden adquirir el pase premium, que estoy segura será un tesoro muy valioso al cual podrán acceder de por vida.
porque tendrán acceso vitalicio e ilimitado a todas las ponencias, al taller gratuito del 26 y a todos los bonos que les ofrecen. Y espero que el test de autoevaluación que les dejo como regalo les sea de utilidad para complementar lo que hemos hablado en este encuentro y les dé claridad al evaluar si estuvieron o tienen la tendencia de vincularse en relaciones tóxicas. Una vez más, gracias. Un placer haber compartido con ustedes y los dejo con un afectuoso y sentido abrazo para que sigan disfrutando de estas maravillosas ponencias. Hasta siempre.